Eh, eh, entonces voy a avisar en el grupo que vamos a iniciar. Denme un momentito, por favor. Listo. Vuelvo a pasar el link por si alguna no lo tenía ya. Listo, perfecto. Entonces vamos a iniciar en nuestra jornada el día de hoy. Buenas noches, me presento para algunas personas no me conocen. Mi nombre es Jimena Clavijo. Yo soy fisioterapeuta dermatofuncional y soy la persona que los invitó a esta chat en la noche de hoy. Tendremos un chat más o menos de 40 minutos, de 45 minutos a una hora, dependiendo cómo evolucionemos en la noche de hoy, sobre un tema que es terapia manual en facial. Normalmente muchas veces he hecho chats de terapia corporal, drenaje, en terapia corporal manual, pero hacía mucho tiempo no hacía un chat y no hacía una clase enfocada hacia la parte de masaje facial. Entonces, esta semana estamos iniciando un curso. Normalmente siempre que inicio un curso, hago un chat previo para dar unos obsequios. Entonces, para que por favor estén súper pendientes las personas que se están conectando en la noche de hoy. Mi idea es hablar un poco de por qué el masaje podría ser funcional, desde qué punto de vista nosotros podemos utilizar algunas terapias manuales que pueden ser útiles para el rostro y cómo una herramienta tan sencilla como nuestras manos, sencilla entre comillas, compleja, construida por Dios, puede ser tan maravillosa para un enfoque en facial que a veces no lo tenemos en cuenta o no lo tenemos en consideración. Eh, digamos que dentro de las ventajas que existe dentro de la terapéutica manual facial es los resultados que son de corto plazo, ya, o sea, se van a ver muy rápido, pero las desventajas también es que toca ser muy, muy disciplinados y toca ser muy consecutivos dentro de las terapias que se realicen para que realmente nosotros podamos encontrar los efectos correctos y los efectos terapéuticos desde un punto de vista, digamos, anatómico, fisiológico y real. ¿Qué sucede entonces cuando nosotros, les cuento mi pasión también desde ese punto de vista? Yo como fisioterapeuta, digamos dentro de mi rama fisioterapéutica normal, amo la neurología, me apasiona todo lo que tenga que ver con neurología. Y en la parte de fisioterapia, en los momentos que he trabajado como fisioterapeuta, no dermatofuncional, sino como fisioterapeuta, uno de mis campos más aplicados es la parte neurológica y dentro de la parte neurológica, la rehabilitación neurológica. Y dentro de esta rehabilitación he trabajado bastante lo que es parálisis cerebral, parálisis facial y lo que tiene que ver con traumas medulares a nivel de rehabilitación. Y si con las manos y con la terapia física nosotros podemos lograr una maravilla de rehabilitación en músculos denervados o en músculos que han perdido por una conexión inflamatoria la capacidad de recibir el estímulo nervioso y tenemos músculos entre comillas atónicos y logramos un efecto o hipotónicos y logramos un efecto, realmente lo que nosotros podríamos lograr con el masaje en una terapia manual en músculos sanos, que es lo que nosotros trabajamos, y con nervios sanos y obviamente unos tejidos con unas condiciones diferentes, realmente nosotros tenemos magia en nuestras manos todavía sin explorar y sin trabajar. Entonces es mi objetivo compartirles desde la anatomía principalmente qué es lo que nosotros hacemos y cuál es la magia que sucede con facial. Siempre es mi objetivo trabajar desde la fisiología, no me gusta inventar. Si lo que voy a desarrollar no tiene una cimentación fisiológica, pues prefiero no hacerlo porque no quiero dar falsas expectativas a nuestro paciente o falsas expectativas a nuestro usuario de que no va a, de que, digamos, voy a dar unos resultados que no serían los convenientes o los coherentes para trabajar. Entonces, desde esa perspectiva, vamos a iniciar nuestro chat del día de hoy, enfocado principalmente desde la anatomía a la parte de la realización de terapia manual. Permítame un segundito, yo hago un video de inicio para nuestra publicidad. Les las personas que ya se han conectado previamente a otro chat, les voy contando, las que no se han conectado, vayan tomando capturas de pantalla con sus celulares. Ya al final, a las personas que no se han conectado nunca a un chat live, les contaré qué clave tiene que se vayan tomando esas capturas de pantalla.
Cuando nosotros hablamos de lo que son las técnicas de masoterapia facial, son el uso de terapias manuales aplicadas a esa estética y utilizar estas manos, que es la herramienta que Dios nos dio para ser escultoras de la belleza. Nosotros dentro de la terapia manual podemos lograr muchísimas cosas, no solamente como ya lo hemos planteado mucho tiempo en corporal, sino también en facial. En facial de pronto vamos a demandar o vamos a necesitar tener una sinergia cosmética un poco más digamos, más influyentes, si lo podríamos decir de esta manera, en la medida de que obviamente incorporar solamente con utilizar de pronto un aceite o solamente con utilizar una crema, nosotros podemos hacer grandes cambios dentro de la ejecución de corporal, en facial también, pero sin embargo por las estructuras faciales, por el componente epidérmico, dérmico y de estructuras de piel que son especiales diferentes al cuerpo, pues seguramente también vamos a necesitar principios activos especiales para el trabajo. Entonces creo que esa sinergia masaje cosmética, que inclusive les voy a contar ahorita en algunos estudios clínicos que se han hecho, es importante dentro de la aplicación que nosotros realizamos. Es decir, que así como en corporal también podemos integrar principios activos adecuados para el masaje, en facial me parece muchísimo más importante por el compromiso de piel, porque es una piel con unas condiciones de pH, con unas condiciones de grosor y con unas condiciones físico-anatómicas que van a ser diferentes dentro de este entorno. Entonces, digamos que también dentro de esta parte de masoterapia, yo no puedo iniciar a hacer una masoterapia sobre una piel de un paciente que está maquillado, sobre la piel de un paciente que no se ha hecho una higiene, la piel de un paciente que de pronto no se ha hecho una exfoliación o no se ha hecho un proceso de peeling o de preparación de piel. Seguramente los resultados del masaje como tal estructuralmente se van a dar, pero yo no quiero hacer un masaje para luego afectar los componentes propios de la piel. Tendremos componentes tales como biotipo, tendremos componentes microbiológicos y de microbiota muy importantes a tener a consideración, porque nosotros podemos estar hablando del mejor masaje del mundo, pero de pronto no en una piel acnéica, de pronto no en una piel con un biotipo graso definido, o si voy a hacer este masaje, qué tipo de modificaciones tendría que hacer y qué sería lo más conveniente para poder trabajar en biotipos, porque a diferencia de corporal, que seguramente nosotros clasificaremos entre técnicas lipomoldeantes, anticelulíticas, tensoras y técnicas de recuperación y relajación y de estimulación muscular, en facial tenemos que tener un componente muy importante que es en sí la piel y los componentes de piel, pues para poder trabajar y tener unas condiciones adecuadas de tratamiento dentro de lo que nosotros vamos a hacer. Son las 7:15 de la noche, entonces voy a cerrar mi otra clase de aquí hasta que se llene la sala. No sé cuántas personas habrán en este momento, porque dijimos que hasta las 7 se daba ingreso, sin embargo, la sala tiene ahorita todavía, creo que todavía quedan algunos puestos, sí. 30 personas más podrían estar ingresando, o si alguien sale puede tener la capacidad de reingresar. Entonces tenemos varias estructuras sobre las cuales nosotros trabajamos. Cuando nosotros hacemos un masaje, nosotros solamente pensamos, perdón que me quedó cutáneo, es cutáneo, nosotros solamente pensamos que el masaje me va a afectar la piel, pero realmente hay muchísimas estructuras que se comprometen cuando nosotros realizamos un masaje en el rostro, y el rostro tiene características diferenciales a lo que se trabaja en el cuerpo en cualquier cosa que nosotros hagamos, en la aplicación de aparatología, en la aplicación o de equipos de electroestética, en la aplicación de cosmecéuticos o cosméticos, en la aplicación también de terapias manuales hay unas precauciones y unas condiciones especiales, y también digamos que tenemos unos abordajes que son diferentes al cuerpo por la respuesta que puede llegar a producir cuando nosotros lo hacemos este tipo de terapias o hacemos este tipo de abordajes. Cuando nosotros analizamos dentro de cortes anatómicos nuestro rostro tiene un componente totalmente diferente al cuerpo. Acá nosotros, esto es tomado de la red, vemos un lifting facial a través de las estructuras anatómicas que comprometen el lifting, tales como son el SMASH, los ligamentos, la piel, los compartimentos grasos y todas estas estructuras correlacionadas que suceden. En el cuerpo va a pasar todo de manera diferente, partiendo de la base que si nos vamos a lo más elemental, que sería la parte arteriovenosa, incorporal es totalmente diferente al facial, el sistema linfático es totalmente diferente facial que corporal, y también los músculos, los compartimentos grasos, los ligamentos y la piel epidérmica y dérmica tienen un compromiso diferente al facial. ¿Por qué se
puede hacer una ritidectomía solamente trabajando un estiramiento cutáneo y el ajuste de algunas cosas, porque la piel está totalmente adherida y entre la piel del rostro no existen acciones viscerales que comprometan nuestro rostro, a diferencia del abdomen. Si nosotros levantamos el abdomen o si nosotros levantáramos la piel del abdomen, nosotros en la piel del abdomen encontraríamos compartimentos viscerales, y si vamos a un muslo, encontramos compartimentos óseos en la parte de la base. El rostro, dentro de su planimetría, que ya la voy a explicar, tiene una acomodación estructural totalmente diferente al cuerpo y por eso simplemente con levantar la piel y hacer unos ligeros estiramientos de unas estructuras se puede estirar todo el rostro y ya ahorita vamos a entender por qué. Eso es mucho de lo que nosotros vamos a aprovechar en las técnicas de masaje y en la aplicación de cosméticos de una manera especializada. Si nosotros vamos de arriba hacia abajo, de planimetría desde epidermis hasta la parte profunda, nosotros encontramos epidermis, dermis, un tejido celular subcutáneo casi que inexistente, esa es una de las partes más importantes que nos compromete el rostro, compartimentos grasos superficiales, encontramos una estructura que se llama SMASH, encontramos los músculos, encontramos, bueno, antes de encontrar los músculos también relacionados al SMASH, vamos a encontrar los ligamentos, luego vamos a encontrar los músculos, luego debajo de los músculos vamos a encontrar la bóveda ósea. Es decir, que aquí comenzamos a desglosar compartimentos especiales que tienen especial manejo o especial relación con las terapias que nosotros vamos a hacer. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa planimetría, sí, yo estoy tocando la epidermis, estoy tocando la dermis, pero al mismo tiempo estoy interactuando con los compartimentos grasos, pero al mismo tiempo estoy tocando los ligamentos, al mismo tiempo estoy tocando la musculatura, al mismo tiempo estoy tocando una serie de estructuras que van y comprometen de ahí hacia adentro de manera importante. Si nosotros iniciamos desde la parte profunda hasta la parte superficial, que iniciaríamos desde la bóveda ósea, que sería, digamos, lo más profundo que yo encontraría en la parte del rostro, este es un esquema de cómo envejecen nuestros huesos en sistema óseo. Nosotros a través de un masaje no podemos afectar la bóveda ósea de un paciente. La bóveda ósea compromete varias acciones o varias cosas que son importantes de desglosar para tener a consideración, no solamente en la realización de un masaje, sino en las expectativas de tratamiento que nosotros vamos a tener. Los rostros tienen diferentes formas y estas formas obedecen a la genética, herencia principalmente y obviamente a la antropogenética, que sería la descendencia. Si vengo de una raza más indígena, más europea, más asiática o más afrodescendiente, mi bóveda ósea va a cambiar totalmente y eso hace que cambien ciertas estructuras en el rostro y se cambie el posicionamiento de esas estructuras. La bóveda ósea a nivel de odontología se clasifican tres tipos. Se habla de rostros brachiofaciales, que son rostros anchos con cigomáticos muy salidos. Se habla de rostros dolicofaciales, que son rostros muy alargados. Y se habla de rostros mesofaciales, que son rostros muy simétricos en la parte de arriba y en la parte de abajo. Si yo hablo de un rostro brachiofacial, como por ejemplo es el mío, yo tengo cigomáticos salidos, tiendo a tener una cara redonda o cuadrada. Pero si yo hablara de un rostro dólico facial, hablaría de un rostro alargado, mentón protruido, mucho más europeo. Y si yo hablara de un rostro mesofacial, será un rostro perfecto o un rostro ovalado, con la misma curvatura arriba que acá, perdón, arriba que abajo. Entonces, cuando nosotros analizamos estos aspectos, pues realmente hay unas diferencias abismales, porque si yo tengo cigomáticos más protruidos, la bóveda ósea de mi rostro se va a acomodar diferente, voy a hacer una cuenca muy fuerte o una especie de un vacío acá en la parte infraorbitaria, donde voy a tender a generar acumulación de líquido, ojeras líquidas en esta parte de acá, bien fueran solamente líquido o lipedematosas. Voy a acomodar mi nasogeniano totalmente diferente y mi cigomático va a estar más inclinado hacia atrás. Si mi rostro es mucho más cerrado, mis cigomáticos van a estar más cerrados a nivel del rostro y el envejecimiento en tercio inferior sería mucho más importante. Entonces, analizar la bóveda, eso es importante porque me cambia el componente de posicionamiento muscular y a la vez cambia el posicionamiento cutáneo
con los efectos que puede producirse sobre esta parte. Entonces, analizar las bóvedas óseas de los pacientes. En el caso del masaje es importante porque muchas veces estoy direccionando masaje en este sentido y resulta que el músculo del paciente en un rostro facial podría ser un poco más recto y menos direccionado hacia el costado, porque al ser más cerrado, la posición muscular varía un poco, no porque varíe el origen y la inserción, que es igual para todo el mundo, pero sí porque el rostro no le da la capacidad de ancho para la acomodación a los músculos y esto generaría variaciones importantes dentro del contexto que nosotros vamos a tener. Esta imagen me encantó y de hecho en estos días haré algún TikTok, sino que no he tenido estos días tiempo de hacerlo. Me encantó. Es una frente, obviamente, y es una frente con unos músculos hipertónicos. Entonces, a mí me encanta hablar de ese concepto tono, como les decía, amo la neurología. Y a partir de la neurología hay conceptos que nosotros debemos entender tanto a nivel muscular como a nivel neurológico. Los músculos no saben nada de nada. El músculo es una fibra musculoesquelética. Si el músculo no tiene sistema sanguíneo que lo irrigue para que lleguen los nutrientes que necesitamos para que él pueda generar la contracción, pero más importante que inclusive el sistema sanguíneo, un sistema nervioso que le dé el comando de lo que él tiene que hacer, pues no funciona. Entonces voy a hacer un ejemplo. Si nosotros, Dios nos lo permite, tenemos nuestros músculos totalmente normales, y alguien tiene un accidente automovilístico, un accidente X que tenga un trauma raquimedular, puede quedar totalmente parapléjico, puede quedar totalmente cuadripléjico. La pregunta del millón es, sus músculos, es decir, por ejemplo, era un deportista de alto rendimiento, acá en Colombia pasó en una época, dos arqueros de unos equipos de fútbol muy famosos acá en mi país, fueron disparados a nivel de la columna por atracarlos y resulta que quedaron tetraplégicos y cuadriplégicos. Entonces, hoy eran grandes futbolistas, perdón, músculos súper entrenados, músculos súper deportivos, súper grandes, un balazo y al otro día sus músculos no tienen capacidad de contracción. Sus músculos técnicamente como fibra musculoesquelética en 24 horas no pueden haber cambiado el contexto de la fibra muscular, pero en 24 horas perdieron la inervación y al perder la inervación pierden la función básica elemental que tiene un músculo, que es tono. Entonces, ese concepto tono para nosotros tiene que ser trabajado con pasitos de porcelana y como con pasitos de plomo. Yo a veces escucho la palabra atonía muscular. Cuando yo escucho esa palabra, como digo yo, a mí se me disparan los sparkles, se me rompe la cabeza. Cuando nosotros hablamos de atonía muscular, es gravísimo que la atonía muscular significa no tener tono. Y la única manera de no tener tono es teniendo un músculo que esté denervado, es decir, que ese músculo no tenga una inervación neurológica. Y al no tener una inervación neurológica, pues no puede conducir. Mientras que mi músculo tenga una inervación neurológica, yo siempre voy a tener tono, bien sean los músculos faciales o bien sean los músculos corporales, siempre. Puede ser que el tono no sea tan eficiente, pero voy a tener tono, porque es que resulta que el tono es el estado de semicontracción que tiene un músculo para permitir iniciar una acción o un movimiento. Tono es el estado de semicontracción que tiene un músculo para poder permitir iniciar una acción o un movimiento y que permite biomecánicamente dar una postura tanto a mi rostro como a mi cuerpo. Entonces, en el caso de mi rostro, yo puedo ser vieja, yo puedo ser flácida, yo puedo tener todo lo que ustedes quieran, pero tengo tono y todas las personas, así sean longevas, van a tener tono a no ser que tengan una acción neurológica importante. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo hablar de un rostro atónico, no puedo hablar de un rostro que tenga alteraciones de tono significativas. Entonces, si ustedes han visto una parálisis facial es un problema de tono, no es un problema de fuerza, no es un problema de potencia, es un problema de tono. Entonces, Dios no lo permite. A mí me dio una parálisis facial de este lado, voy a tener esta ceja más caída, voy a tener este ojo más caído, voy a tener mi pómulo más caído y mi boca va a estar torcida hacia allá, porque este cigomático que sí tiene tono va a jalar mi cara para este lado, al igual que el risor, y como este no tiene tono, pues se deja ganar de este. Entonces, ¿para qué existe el tono del rostro?
el tono del rostro es supremamente importante en la medida de que el tono del rostro permite que los músculos del rostro, que siempre actúan de manera conjunta, actúen de manera sinérgica perfecta y que cuando yo hable, que cuando yo gesticule, se vea armónico. Eso quiere decir que todos los músculos participan a través de ese tono y a través de esa contracción ya dirigida en la vocalización, en la gesticulación, en lo que yo hago con mi rostro, para que eso pueda ser dirigido de alguna manera. Entonces, en el rostro nosotros hablamos de músculos hiperkinéticos, hablamos de músculos hipertónicos, hipotónicos, y esto hace que se pierda un poco la tensegridad cutánea. ¿Qué es un músculo hipertónico? Hiperkinético es aquel músculo que me genera líneas de expresión. ¿Qué es un músculo hipertónico? Ese músculo como el que aparece ahí en la imagen sería un músculo hipertónico, el que ya no me está produciendo líneas de expresión, sino me está produciendo arrugas. Un músculo hipertónico me va a producir arrugas. Un músculo hiperkinético me va a producir líneas de expresión. Y un músculo hipotónico sería un músculo que le falta tono, y normalmente esos músculos hipotónicos van a estar asociados a la simetría de tener un músculo hipertónico, otro músculo se debilita. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo el orbicular de los párpados y tengo acá todo esto llenito de paticas de gallina, arrugas, quiere decir que yo ya tengo un músculo hipertónico. ¿Cuál es ese músculo? El orbicular de mis párpados. Pero resulta que al tener este músculo hipertónico, el elevador del párpado superior estaría hipotónico. Quiere decir que mi párpado se me vería caído. Pero este músculo, que es el orbicular de los párpados, está fortalecido. Para que un músculo fortalecido no, está hipertónico. Neurológicamente tiene más tono muscular que el del que debería tener. Los músculos del rostro son tan pequeños que pueden aumentar el tono o disminuir el tono con muchísima facilidad, porque los controlan los nervios de los pares craneales y no los nervios medulares. Luego la conexión a nivel cerebral y a nivel de lo que es el sistema autónomo es muchísimo más rápida. Entonces, manejar los músculos desde el tono en el rostro es muy fácil. Yo puedo hacer un masaje y con 4 maniobras lograr que se vea un efecto de hipertonía. El problema es saber si se va a mantener, porque el tono es una acción neurológica constante. Eso quiere decir que el tono siempre tiene que estar igual, ni más arriba ni más abajo, porque tiene que posturalmente ser simétrico, tiene que ser posturalmente armónico más que simétrico, para que no se gaste más energía, para que todos los músculos estén en una compensación estable. Entonces, para nosotros eso va a ser supremamente importante, pero algo que nosotros manejamos muchísimo en el masaje es el aumento de tono muscular. Sin embargo, nosotros en el masaje también podemos trabajar a nivel muscular una musculoterapia, o podemos trabajar un entrenamiento muscular de los músculos del rostro, porque al ser músculos esqueléticos son igual de entrenables que los del cuerpo. Lo que pasa es que no están sometidos a acciones como el cuerpo. Es decir, que si yo analizo un glúteo, si no analizo un cuádriceps, si yo analizo un isquiotibial, si analizo unos gemelos, pues tienen que soportar mi bipedestación, tienen que ponerme de pies, el tono de estos músculos será diferente, las acciones musculares serán diferentes. En el rostro normalmente los músculos normalmente no están en proceso de fortalecimiento. Normalmente con que ellos tengan tono será suficiente. Pero resulta que no solamente se necesita que tengan tono, sino a su vez también se necesita de que sean músculos eficientes en contracción. Esa eficiencia lo podemos lograr desde las contracciones voluntarias, como hace un Pilates, o la podemos lograr de las estimulaciones neurovegetativas, como técnicas que trabajamos nosotros en terapia física para la rehabilitación en pacientes con parálisis cerebral que no tienen contracción voluntaria consciente, que también pueden ser aplicadas dentro de la estética, entrando dentro del sistema nervioso autónomo. Entonces, el músculo tiene muchísimas cosas para trabajar, no solamente a nivel del masaje, porque obviamente a nivel del masaje el estímulo que puedo hacer en tono, sino también a través del movimiento, y no solamente quedarme en tono, sino realmente hacer un entrenamiento muscular facial, que es lo que también podemos manejar, y esto es lo que ustedes están viendo en pilates facial, estamos viendo en kinesiomasaje facial, o masajes que se trabajan con contracciones y resistencias importantes dentro de lo que nosotros podemos ejecutar. Esta partecita es supremamente importante, y es que nosotros en el rostro tenemos dos estructuras, que son el SMASH y los ligamentos. Hasta hace unos 20 años estas dos estructuras eran totalmente indescritas. ¿Por qué? Porque la anatomía no las describía.
Es decir, que no describía un SMASH, no existía un estudio que existiera un SMASH y aunque existían los ligamentos, no se les daba una acción biomecánica tan importante a los ligamentos del rostro como se le daban a los ligamentos del cuerpo. Esta partecita es supremamente importante, igual que la parte muscular dentro de la parte de la masoterapia, y es la siguiente. El SMASH es una estructura o es una telilla que recubre los músculos del cuello, sobre los músculos del cuello, y entra a mi rostro para armar una sinergia entre rostro y cuello. Ese músculo del cuello que recubre se llama platisma, es una telilla que recubre toda la parte del platisma que también es músculo cutáneo, que es una banda muy delgada que le da sostén al cuello y que soporta la piel de mi cuello, que llega hasta el vértice bucal, acá en la parte inferior de la comisura labial y en la parte mandibular, y resulta que cuando esta telilla entra a mi rostro se conecta con la aponeurosis craneal, es decir, que se va hacia atrás, se conecta con la aponeurosis craneal, tanto en la parte temporal como en la parte parietal y frontal que están unidas, es decir, que se arma un conjunto estructural entero. Y a ese smash van a llegar unos ligamentos que están en nuestro rostro. Entonces, más que el smash, quiero hacer un énfasis en los ligamentos. Sin embargo, también puedo retomar el smash. Los ligamentos del rostro, a diferencia de los ligamentos del cuerpo, tienen unas acciones totalmente distintas. Si nosotros pensamos en la función de un ligamento a nivel del cuerpo, los ligamentos del cuerpo están dados para estabilizar articulaciones. Si nosotros analizamos, no todos, los osteoarticulares están para estabilizar articulaciones. Sin embargo, nosotros también tenemos ligamentos viscerales dentro de nuestro cuerpo y los ligamentos viscerales tienen unas acciones muy parecidas a los ligamentos de nuestro rostro. Los ligamentos de nuestro rostro están dados para sostener, suspender algo que se llaman compartimentos grasos de nuestro rostro y permitir que los músculos tengan una estabilización, porque los músculos de nuestro rostro son músculos cutáneos, a diferencia del cuerpo que son músculos esqueléticos. ¿Qué quiere decir la diferencia entre músculo cutáneo y músculo esquelético? Cuando nosotros hablamos de músculo esquelético, hablamos de hueso a hueso, y en el cuerpo, en el rostro estamos hablando de músculos cutáneos, hueso a ligamento, hueso a SMASH, hueso a las estructuras de los orificios del rostro, y todos los músculos de mi rostro van a ir dirigidos hacia los orificios de mi cara, frontales hacia el orificio orbicular, la parte del pómulo hacia la nariz y hacia la boca, y van a ir dirigidos muchísimo hacia los orificios y a puntos de sostén. Por eso estos, perdón, yo cierro este micrófono. Por eso estos músculos van a ser músculos cutáneos. Y esos músculos cutáneos, más estos ligamentos, más ese SMAS, tienen la actividad conjunta. Y estos ligamentos van a servir para aportar algo que en el rostro se llaman compartimentos grasos y que va a ser vital para nuestra terapia de masaje. Si los compartimentos grasos no existieran, nuestros resultados de masaje a largo plazo no podrían ser tan viables como creemos. Nosotros pensamos que hacemos reeducación muscular con el masaje. No, nosotros hacemos reeducación muscular con el movimiento. Si yo hace masaje, integro movimiento, puedo hacer reeducación muscular, pero si solamente me quedo en el masaje y no estoy haciendo reeducación muscular, me estoy quedando en la reubicación de compartimentos grasos que para nosotros van a ser muy importantes. Entonces resulta que en el rostro aparecen unas estructuras que se llaman compartimentos grasos. Los compartimentos grasos, como les explicaba a nivel ligamentario, que son muy parecidos los ligamentos del rostro a los ligamentos viscerales en la cavidad abdominal, porque los ligamentos viscerales de la cavidad abdominal están supuestos a suspender, sostener nuestras vísceras, riñón, hígado, páncreas, estómago, tienen ligamentos que los fijan a las estructuras internas para que no se descuelguen y hagan peso, sino estén sostenidos y suspendidos y no generen hernias y rupturas, pues en el rostro también. Pero resulta que como en el rostro nosotros tenemos una sola bóveda ósea cerrada totalmente, que es el frontal, a partir del frontal todo lo que es la parte de orbitaria, que es hueca, que aunque el hueso profundo es de una laminilla demasiado delgada, toda la parte desde el arco cigomático hasta el vértice mandibular tiene una cantidad de compartimentos grasos que sería como un plástico burbuja o como un papel plástico estos de sostén que se coloca entre la epidermis, la dermis, la mínima hipodermis que existe
Y allí va a aparecer esos compartimentos, luego va a aparecer el smash y luego va a aparecer el músculo. Quiere decir que si a mí me dan un puño o si yo me afecto estas áreas, tengo estos colchoncitos o estas partes de amortiguación, pero ellos se tienen que sostener. ¿Cómo se sostienen? A través de los ligamentos que se están fijando al smash, que están fijándose en la parte ósea, algunos, y también los que se están fijando en la parte musculocutánea. Es decir, que todo este es el sostén de mi rostro. Pero al ser estructuras de tejido conectivo, ¿qué va a pasar? Pues que a medida que envejecemos, las estructuras del tejido conectivo no comienzan a perder las fases de mitosis, en el caso de fibroblastos, condroblastos, y comienzan a disminuir las hiperplasias en estas estructuras a nivel del tejido adiposo. Eso quiere decir, se deja de reponer grasa y los ligamentos se vuelven un poco más elásticos por la pérdida de la condrogénesis y obviamente mi dermis también pierde producción de proteínas. Entonces, cuando los ligamentos pierden esa producción de proteínas y a medida que nosotros tenemos hábitos posturales faciales inadecuados, los ligamentos van generando un proceso de distensibilidad, es decir, que se van elongando demasiado y el compartimento va cayendo. Uno de los estudios más fuertes que se ha hecho es en el compartimento nasobucal. En esta parte tenemos un compartimento graso que está acá por encima de la línea nasogeniana, que si ustedes lo ven ahí, jovencitos están todos súper pegados y a medida que envejecemos, primero se disasocian y segundo, a medida que envejecemos todo va hacia la mitad. Entonces, este compartimento comienza a caer hacia nuestro rostro, comienza a cerrarse hacia esta parte, comienza a hacer peso sobre el nasogeniano y comienza a marcarse la línea. Razón por la cual rellenar el nasogeniano ya no tiene ningún sentido porque se diagnostica técnicamente que el nasogeniano, independientemente de que sea una arruga, lo que se forma por peso del compartimento graso y este peso obedece a la pérdida de estructura ligamentaria, a la pérdida de estructura biomecánica muscular, ligamentaria, smash y piel. Luego, esto lo quiero dejar acá muy enfático porque al final les voy a mostrar un estudio clínico en el que se hizo masoterapia y se lograron reposicionar los compartimentos grasos, cosa súper importante que muy pocas tecnologías nos van a poder mostrar y que muy pocas aparatos nos podrían lograr, aunque existen. Pues no, hasta ahora se están comenzando a desarrollar para poder tener en posición, obviamente dentro de la parte de los cosméticos, variaron la posición de colocación, no solamente de los cosmecéuticos, sino también de los dermacéuticos que se están trabajando para la rehabilitación de la armonización facial y la armonización orofacial y el reposicionamiento de paquetes, compartimentos que se va a producir. Ahí nosotros tenemos lo que sería el sistema vascular linfático. Se puede realizar drenaje linfático cuando un paciente presenta hipotiroidismo. Ya vamos a ir acá. Nosotros tenemos un sistema vascular linfático, vascular venoso y linfático. Porque el rostro es totalmente o diametralmente diferente en las técnicas de drenaje, en las técnicas de masaje o en cualquier técnica que hagamos. Voy a tomar a uno de mis como diría, una de mis piedras angulares en educación, que es el doctor José María Godoy en drenaje linfático. Godoy dice que las maniobras de cuello son criminales, que el masaje en cuello no se debería realizar. Sin embargo, pienso que Godoy es supremamente extremista al conocer también el sistema vascular y el sistema linfático, pero obviamente un poco más de desconocimiento en la parte de protección muscular y acciones musculares. Y porque el señor Godoy dice que tocar cuello es criminal y de hecho su drenaje linfático no involucra cuello específicamente en maniobras de movilización, en maniobras de arrastre, simplemente él inicia su drenaje desde vértice mandibular hacia arriba. Por una sencilla razón, porque el rostro es la única parte del cuerpo que tiene el sistema arterial en demanda y no en ganancia. ¿Qué quiere decir? En nuestro cuerpo, el sistema arterial va en recorrido de la gravedad, es decir, que la gravedad ayuda a que la sangre arterial fluya de manera descendente. Sin embargo, en nuestro rostro la sangre arterial tiene que ir en sentido contrario a la gravedad. Luego tiene un esfuerzo mecánico para poder subir. Dos, el sistema venoso está en favor de la gravedad, al igual que el sistema linfático, pero el sistema linfático tiene una particularidad supremamente importante en el cuello que no tiene en el cuerpo, y es que tenemos en el rostro cuatro, bueno, realmente tenemos dos, cuatro, cinco.
7 orificios de entrada. Tenemos los oídos, los ojos, la nariz y la boca. 2 ojos, 2 oídos, 2 orificios nasales y la boca, 7 orificios. Luego, la gran carga ganglionar de mi cuerpo existe en cuello porque acaban de entrar demasiados intrusos y yo necesito tener acá demasiados ganglios especializados. Se dice que hasta 2/3 partes de la carga ganglionar de mi cuerpo podría estar en el cuello, por una parte. Entonces, tocar el cuello es interactuar con 2/3 partes de mi sistema linfático. Tocar el cuello es interactuar con un sistema arterial que va contra gradientes de gravedad. Entonces, tocar el cuello es supremamente delicado en una terapia manual. Si a mí se me ocurre que en drenaje linfático se haga una maniobra descendente, pero si mi presión no es correcta, puedo generar una falla de irrigación vascular sanguínea hacia mi rostro. Y si lo hago en la parte posterior, donde están entrando las arterias posteriores, pues va a ser muchísimo más grave si lo tengo una persona que esté inestable vascularmente. Entonces, tener en cuenta estas condiciones van a ser supremamente importantes para el abordaje clínico que nosotros vamos a hacer. Entonces, existen diferentes técnicas manuales, pero definitivamente todas las terapias que yo haga, sean de musculación, sean de rejuvenecimiento, sean de drenaje, todas van a afectar mi sistema venolinfático, porque yo no puedo hacer una raza y decirle capilar arterial, no te dilates, capilar linfático, no reacciones a la presión que estoy ejecutando. Obviamente que van a reaccionar y siempre van a ser muy importantes dentro del direccionamiento que nosotros demos. Entonces, en el rostro nosotros tenemos técnicas de drenaje linfático especiales. Alguien preguntaba en el chat si mi hipotiroidismo está contraindicado en drenaje linfático. Yo le podría contestar que sí y no. Dependería de la técnica que tú trabajes. Si tú vas a hacer godo y godo y no tiene ninguna contraindicación para hacerlo en hipotiroidismo. Pero si tú vas a hacer un boer neto, seguramente sí no podrías hacer maniobras de estimulación en cuello ni arrastre. Entonces depende de la técnica que nosotros manejemos para poder generar que yo pueda trabajar con una técnica o no pueda trabajar con una técnica. Sin embargo, al igual que nosotros hablamos en cuerpo, yo perfectamente puedo hacer un drenaje de rostro por movimiento y no por arrastre. Y yo podría simple y llanamente flexionar mi rostro, inclinar mi rostro, activar mis bombas miolinfoquinéticas, que son las bombas musculares, y el hecho de que yo quiera que no se hace un drenaje de arrastre y lo aclare de drenaje de arrastre es porque yo no quiero generar cargas de presión externas que no se puedan producir. Pero al igual que en el cuerpo, nosotros movemos linfa de manera permanente, pues en el rostro también. Ustedes se imaginan si nosotros no moviéramos linfas del rostro, si yo no hago acá activación ganglionar y no me pongo los dedos, entonces yo no hago drenaje. Las maneras de mecanismo de drenaje linfático de mi rostro son: uno, la fuerza de gravedad, ya está facilitado. La linfa va a bajar porque va a bajar. Tiene una fuerza de gravedad que lo está favoreciendo. Dos, los movimientos del cuello. Cada vez que yo muevo un cuello, se contrae un externo, se contrae un trapecio. Yo estoy generando compresión ganglionar muchísimo más efectiva que si yo me pongo a simplemente tocar los ganglios. Y tocarlos mal, lo único que va a hacer, ¿me están escuchando? Me dicen que se pausó, ¿me escuchan? Sí, sí se Sí, escucha. creo que sí se le Ok, escucha muy bien. Se ok, escucha perfecto. perfecto, seguramente a ella se le pausó. Entonces, yo tengo que utilizar las maneras biomecánicas y anatómicas que tiene mi cuerpo, porque voy a ir en contra de lo que mi cuerpo hace y por qué lo voy a hacer mal. Entonces, nosotros vemos algunos videos de YouTube donde no activa tus ganglios linfáticos para movilizar la linfa. Y la verdad, cuando uno ve la persona está haciendo esto, entonces va así: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya se activaron ganglios linfáticos. Por favor, el ganglio linfático necesita un ritmo, el ganglio linfático necesita una velocidad. Además, anatómicamente, los ganglios linfáticos se activan única y exclusivamente a través de las fuerzas de compresión de las arterias vecinas, la respiración y el movimiento. Y obviamente en la postura y las condiciones de fuerza gravedad, porque si no, una persona que en 100 años nunca se ha hecho un drenaje linfático, entonces su linfa no movió, claro que sí. Entonces nosotros en el rostro también podemos trabajar los músculos en pro del uso de hacer un barrido. Y como los músculos es lo que trabajan naturalmente, es decir, si una persona no se pudiera hacer drenaje linfático, pues tampoco se podría mover, porque cuando se mueve, mueve linfa. Lo que pasa es que lo que no debemos hacer es estimulaciones ganglionares localizadas en ciertas
condiciones clínicas del paciente. Lo que no debemos hacer es manipulaciones adecuadas a ritmos o a destiempos, que lo que podrían hacer es perjudicar mi sistema linfático en vez de beneficiarlo de alguna manera. Tenemos acá el sistema tegumentario. Hay muchos estudios clínicos que demuestran el uso del masaje dentro del sistema tegumentario, tanto en la parte biomecánica como en la parte de la penetración de principios activos que nosotros tenemos. Encontré este que me llamó particularmente la atención, sin embargo, hay unos de aplicaciones de retinol, hay otros de aplicaciones de otros cosméticos y también lo que aporta a la neurociencia de la piel el tocar, porque el tocar a través de los receptores nerviosos que tenemos en nuestra piel, pues va a transmitir una serie de informaciones celulares, metabólicas y electromagnéticas que van a ser muy importantes para nuestra piel. Recordemos que los grandes medidores de sensibilidad de nuestra piel están en la piel, no están en el músculo, ni están en el ligamento, ni están en el hueso, sino están en la piel, corpúsculos de Menzer, corpúsculos de Pacini, corpúsculos de Ruffini, todos ellos están en nuestra piel y cada contacto que nosotros tenemos van a llevar una información directa a nivel de nuestro cerebro. Entonces, los cambios que hacemos a través del tacto, a través del deslizamiento, a través de la piel, también van a afectar las cargas electromagnéticas celulares, los componentes metabólicos celulares, de nutrición, de evacuación, de sustancias de desecho, que también va a ser muy importante, pero tampoco debemos demeritar el uso de cosméticos bien aplicados con un masaje. En alguna de las clases yo decía, un masaje no es la herramienta vital para aprovechar un cosmético. A veces los clientes compran cosméticos muy costosos y resulta que cuando van a mirar el cosmético se desperdició. Ay, no, este era para el lifting, resulta que no me hizo lifting. O este era para tal cosa y resulta que no me trabajó solo el contorno del ojo. Pero cuando uno ve cómo se está aplicando el paciente el cosmético, entonces el paciente se está aplicando el cosmético y uno lo ve para allá, para acá, para allá, para acá, o a veces todos los cosméticos los aplican únicamente de manera ascendente y de pronto el paciente tiene un rostro lipedematoso, linfedematoso y de manera ascendente, lo que está haciendo es una mayor acumulación linfática y no una movilización linfática. Entonces todo tiene un porqué y para qué. Y de acuerdo al cosmético que nosotros utilicemos, de pronto las maniobras tienen que ser específicas para la aplicación de ese cosmético. Por ejemplo, un error y es tan sencillo, ¿y con qué me lo aplico? ¿Con cómo se lo aplica a un paciente? Bien sea así sea con la mano o con un aplicador, pero se lo aplica por contactación. Entonces, si un cosmético no está bien utilizado, si un cosmético en la parte de la aplicación manual no se utiliza de la manera correcta, entonces se puede volver en nuestro mejor aliado o se puede volver en nuestro peor enemigo de acuerdo a lo que nosotros vayamos a utilizar. Sin embargo, vuelvo y repito. La piel está llena de terminaciones nerviosas que van a transmitir tacto, temperatura, vibración, presión, calor y frío, que a través de una parte, la terapia manual, y otra parte, que será la acumulación, la acomodación y aplicación de cosméticos efectivos o cosmecéuticos efectivos, pues se va a volver para nosotros nuestra gran arma poderosa para poder llegar. Yo no estoy tocando el músculo, estoy tocando la piel está transmitiendo la información al músculo y el músculo está decidiendo qué quiere ejecutar. Yo no estoy tocando el ligamento, pero a través de lo que yo haga en piel puedo llevar información ligamentaria importante de lo que yo quiera hacer. Es decir, que nuestra piel es nuestro gran informador y nuestro vehículo de entrada en la parte de la contactación y el masaje. Yo en el drenaje linfático, si hago una técnica de arrastre, difícilmente estoy tocando directamente una región. Difícilmente estoy tocando directamente un ganglio linfático, pero sí estoy tocando la piel. Y mi cerebro, al tocar la piel, determina los cambios rítmicos que puede hacer sobre la parte muscular, sobre la parte linfática y obviamente todo el contexto general que nosotros vamos a tener. Cuando nosotros envejecemos, entonces una de las condiciones del masaje que nosotros realizamos muchas veces va indicado hacia procesos de envejecimiento o de prevención, porque nosotros hacemos prevenciones y correcciones. Cuando nosotros envejecemos, todo el tejido conectivo se afecta, dermis, tejido celular subcutáneo, compartimentos grasos, fases, etcétera. Y tenemos una pérdida de tensegridad, una disminución en la producción de proteínas y unos cambios oncóticos e hidrostáticos importantes a nivel intersticial que son vitales de trabajar para poder prevenir esos factores de envejecimiento. Acá tengo uno de mis novios antes, pero ya mi novio está muy viejito, George Clooney.
con sus cambios digamos, de envejecimiento y esto que ha sucedido a nivel de la piel de los pacientes. Cuando nosotros hacemos un masaje, entonces podemos trabajar dentro de los efectos fisiológicos, si es un masaje, vasodilatación, aumento del metabolismo, si es un drenaje, neurosedación o neuroestimulación. Con el masaje también podríamos hacer neurosedación o neuroestimulación, pero en el drenaje tiene un enfoque más vascular y de movilización de fluidos. Podemos hacer reacomodación de compartimentos grasos, lo cual será muy importante dentro de la reacomodación de la armonía facial que nosotros necesitamos. A nivel de, de las indicaciones del masaje, nosotros podemos hablar del linfedema, podríamos hablar del lipedema, flacidez cutánea, musculación y obviamente vuelvo a hablar de la armonía facial a través de la reacomodación de cada una de las estructuras de nuestro rostro. De allí nosotros tendremos unas contraindicaciones. Cuando se hacen una bichectomía, ¿también se puede hacer masaje? Sí y no. Nosotros en bichectomía, en fases iniciales, normalmente lo que solemos trabajar es drenaje linfático. En la fase inicial, la primera semana, la fase subaguda, y ya en la fase digamos que en la segunda, perdón, en la fase aguda solemos trabajar drenaje linfático y en la segunda fase subaguda podemos hacer posicionamientos intrabucales a nivel de que es la inflamación interna. Nosotros normalmente no estamos muy acostumbrados a trabajar masaje intrabucal, pero trabajar el masaje intrabucal es importante para reposicionamientos de estructuras. En el caso de las glándulas de Bichar, recuerden que estas glándulas, bueno, las glándulas de Bichar son compartimentos grasos profundos que se dejan en la parte de los pómulos para estabilizar principalmente como un colchón amortiguador para que las mordidas no afecten la musculatura que recubre nuestro pómulo. Sin embargo, cuando ya se retraen, hay varios inconvenientes de acuerdo a cómo se hayan retraído. La bichectomía es una de las cirugías que más afecta a la biomecánica del rostro de acuerdo a cómo se hayan sucedido. Si las hacen a la antigua, que sería abrir acá, meter una pinza, enganchar las glándulas de Bichar y jalarlas, fatal, porque resulta que las glándulas de Bichar suben y se estabilizan sobre el ligamento cigomático que está al lado del orbicular. Es decir, que cuando ellas suben, hay un ligamento que es la parte orbicular, de la parte orbicular, y hay un ligamento cigomático que está acá, que forman una V. Y a ese ligamento llega la glándula de Bichar. Entonces, cuando la ala, este ligamento se cae, se genera digamos, un sobreestiramiento. Entonces, muy futuramente yo voy a tener un párpado caído, voy a tener un ojo caído, voy a tener una esogeniana marcada. Pero técnicamente las actuales que se están trabajando, que son por la paroscopia, perdón, por la paroscopia no, por destrucción intralesional, digamos que prácticamente una laparoscopia donde se ingresa y simplemente se hace una destrucción intralesional y se saca de a pedacitos, pero la base ligamentaria queda intacta, que es la actual, que realmente se está trabajando pues de manera más asertiva. Sin embargo, hay inflamación y cicatrización profunda y así como nosotros tenemos linfa por la parte superficial, también tenemos linfa por la parte profunda. Entonces, movilizar líquidos internos dentro de la parte intrabucal será interesante para esa parte de chectomía, pero ya será en la fase subaguda, 15, 20. Al inicial solamente trabajamos drenaje linfático manual. Contraindicaciones, heridas abiertas como tal, pérdida de integridad cutánea, es decir, que yo tenga de pronto un acné inflamatorio activo, pústulas como tal para hacer un arrastre. Sin embargo, hay manipulaciones que nosotros trabajaremos a distancia, pero sobre el área estarán totalmente contraindicadas, dermatitis por contacto e infecciones. Dentro de las técnicas manuales que nosotros tenemos para trabajar, nosotros encontramos técnicas que van enfocadas al sistema linfovenoso, técnicas que van enfocadas al sistema musculoesquelético, técnicas que van enfocadas hacia el sistema tegumentario y estas técnicas pueden ser básicas o pueden ser asistidas, es decir, pueden ser realizadas solamente con mis manos o podrían ser asistidas con objetos externos, tales como ustedes han visto, cupping facial, washa. Ahorita sacaron bueno, ahorita no, maderoterapia facial que lleva muchísimo tiempo, metaloterapia facial, ice terapia facial, jet terapia facial, o sea, existen diferentes elementos complementarios con los cuales nosotros de alguna manera pudiéramos trabajar una terapia manual orientada al rostro. Respecto a lo que son el sistema linfático venoso, nosotros tenemos lo que sería drenaje linfático manual y tenemos masaje drenante. Dentro del drenaje linfático manual del rostro, al igual que el drenaje linfático del cuerpo, es metódico y cada método tiene sus variaciones y sus indicaciones. Si yo trabajo drenaje linfático manual,
técnica Dr. José María Godoy. Como les digo, no voy a trabajar cuello. Las bases de esta técnica son trabajar estimulación cervical y pasar a lo que sería el drenaje linfático facial. Si nosotros vamos a trabajar técnicas de Boder, entonces Boder trabajaría desde la parte del cuello ganglionar y trabajaría toda la parte del rostro ganglionar y haría sus drenajes, haría sus movilizaciones próximo-distales, drenaría cuello, luego drenaría pómulos, luego drenaría la parte orbicular y por último la parte de la frente. En el caso del drenaje del doctor José María Godoy, pues él trabaja totalmente segmentado y no se necesitaría trabajar todo el cuello y obviamente no está contraindicado en muchas cosas por el tipo de esquema que se puede trabajar. ¿Qué me aportaría un drenaje linfático en una piel sana? Entonces, hay varias cosas que nosotros tenemos que plantearnos en un drenaje linfático. El drenaje linfático no es el carrito de recolección de basuras, el drenaje linfático es aquellas maniobras o aquellas eh, técnicas manuales, técnicas de terapia que van a ayudar a equilibrar el intersticio. Y en ese equilibrio intersticial van a generar un equilibrio entre la parte oncótica y la parte hidrostática, es decir, la parte de proteínas pesadas que pueden afectar tanto los troncos linfáticos, los capilares linfáticos, como lo que está a nivel intersticial, como la parte de los líquidos, tanto a nivel interno como a nivel externo de los grandes troncos venosos y los troncos linfáticos. Eso quiere decir que la regulación de producción de proteínas en mi rostro, aunque depende de unas células matrices principales, como son los fibroblastos, el ordenamiento de esas proteínas obedece al sistema linfático. Y no solamente ordenarlas, sino a la vez transmitir información a estas células para que estas células hagan una buena producción y una buena acomodación de proteínas. Entonces, realmente el drenaje linfático bien aplicado en el rostro podría mejorar mi calidad proteica y al mejorar la calidad proteica, pues mejorar la calidad de la piel. En ese sentido, es una de las herramientas más utilizadas anti-envejecimiento, es una de las herramientas más utilizadas en patologías donde normalmente nosotros no podemos hacer absolutamente nada, como en una rosácea, y ustedes dirán, pero si la rosácea está eritematosa no puedo hacer deslizamiento, pero existen técnicas a distancia que pueden trabajar drenaje linfático manual sin tocar el área. Puedo trabajar drenaje linfático manual en pacientes que tengan telangiectasias, cuperosis, lipedema, linfedema y obviamente envejecimiento. Se vuelve una gran herramienta como complemento dentro de las terapias manuales faciales. Dos, masaje drenante. Siempre que hablo de masaje drenante hago la acotación, perdón, antes de pasar acá, del masaje drenante como una estructura de barrido donde nosotros no hacemos drenaje linfático porque no tenemos un ritmo, porque no tenemos un método, sino lo estamos haciendo simplemente como cuando usted hace una maniobra y dice, ay, acá hay ganglios, entonces voy a hacer esta maniobra. Esto no es hacer un drenaje, esto no es hacer un drenaje, esto no es hacer un drenaje. Si no tiene un método, se vuelve masaje drenante, donde seguramente moveré agua y los masajes drenantes son complementarios a los masajes de sistema tegumentario y muchas veces a la parte de la aplicación de ciertos dispositivos electroestéticos a nivel del rostro. Tenemos masajes que, perdón, utilizan el músculo esquelético a nivel del cuello y el músculo cutáneo a nivel del rostro. Entonces, dentro de esto nosotros trabajaremos masajes terapéuticos, pilates facial, gimnasias faciales y masajes neurosedantes. ¿Con cuál producto se puede realizar el drenaje facial que no deje grasosa la piel? Si tú vas a hacer, depende, porque si tú vas a hacer drenaje linfático de Bohr, no puedes utilizar ningún producto. La piel va totalmente seca y tiene que ser el deslizamiento a contactación. Si tú vas a trabajar drenaje linfático de Godoy, tienes que trabajar una emulsión y tiene que ser una emulsión que sea un poco pesada. Entonces, digamos que por eso digamos que el biotipo graso de pronto se contraindica para deslizamientos, pero no se contraindica para hacer estimulación cervical en el drenaje de Godoy. Es decir, hay una maniobra de Godoy que no tocaría mi rostro y que yo podría hacer contactación. Las cremas hidratantes o lubricantes de cualquier tipo podrían funcionar para hacer el drenaje. El problema es que el drenaje de Godoy no se puede hacer con gel, tiene que hacerse con crema. Si tú lo que vas a trabajar es un masaje drenante, podrías trabajar un gel hidratante. Podrías trabajar, pero no en drenaje linfático, porque en drenaje linfático o tengo Boder dentro de todas las técnicas Boder que no trabajan lubricante o tengo Godoy que trabaja crema hidratante para masajes.
Entonces, no tengo otras opciones. Si ya lo que yo voy a hacer es un masaje drenante, podría utilizar un gel hidratante. Y ya, pues ya expliqué la diferencia entre los dos, que obviamente tendría que ver directamente a la relación de lo que yo realizo con la maniobra que quiero hacer. En la parte muscular, nosotros podemos hacer masajes neurosedantes o puedo trabajar masajes estimulantes. Los estímulos, si los hago netamente a punta de masaje, voy a tener simplemente un masaje de neuroestimulación. Si yo introduzco a ese masaje algún modelo de movimiento, voy a tener un masaje de musculación. Entonces tengo tres tipos aquí dentro de esa clasificación que la dejé abierta, donde nosotros hablaríamos de masajes terapéuticos neurosedantes o neuroestimulantes y hablaríamos de masajes terapéuticos sinérgicos donde trabajaría contracciones musculares y entraríamos dentro de lo que es el pilate facial, dentro de lo que es la gimnasia facial y lo que es la contracción voluntaria de resistencia del paciente. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo a que yo haga un masaje de tono. Este coso con estos audífonos hoy ha sido por eso no me gusta, a que yo haga un masaje de tono muscular. Entonces yo con un masaje de tono muscular trabajo un cepilleo, por ejemplo, o trabajo una crioestimulación, o trabajo con las yemas de mis dedos en una maniobra dinámica y rápida. Esto es una maniobra de tono. Entonces, si yo hago una maniobra rápida, dinámica, hago un cepilleo, hago una crioestimulación, estoy estimulando tono, logro elevar un poco mi ceja y es una respuesta de tono. ¿Quiere decir, es permanente? No. Si la hago constantemente, el tono de pronto se acostumbra a mantenerla un poco más tiempo, pero no es permanente. Pero si yo cuando hago esto le digo al paciente, sube la ceja, sube la ceja, sube la ceja, sube la ceja, estoy generando una. Exactamente puedo hacer una maniobra inversa y decirle, sube las cejas, sube, sube, estoy haciendo una resistencia, sube, sube, estoy haciendo una resistencia y ya estoy llegando a musculación. Entonces existen diferentes maneras de trabajar los músculos y de esa parte nosotros tenemos variaciones importantes dentro de lo que vamos a trabajar en esa parte. Entonces, ¿cuál sería la técnica indicada para un post-bichectomía? Tengo que hacer reposicionamiento muscular, ya no hay de otra, y no lo voy a lograr permanentemente porque acuérdate que los ligamentos están por encima del músculo. Es decir, que yo lo que voy a tratar es de que ese músculo se tensione para que el SMART se tensione, y si el SMART se tensiona, entonces mi piel se tensionaría superficialmente. Pero acuérdate que este problema ya es más profundo que piel. Yo me puedo desgastar haciendo todo el masaje, colocando todo esto, pero pues lo que voy a tratar de hacer es generar que el tono muscular sea un poco más alto, que la contracción muscular es mucho más, es decir, el yoga facial sí sirve a largo plazo, pero porque es de musculación y tiene que ser repetitivo. Es decir, es como cuando yo voy a un gimnasio. No, no es que se deba hacer a diario, pero sí debe hacerse de manera constante, porque es como cuando yo voy a un gimnasio. Si yo voy a un gimnasio y entreno los músculos y tengo mis músculos súper fuertes y súper potentes, pero resulta que luego dejo de ir al gimnasio, pues mis músculos vuelven otra vez a la condición normal, porque los músculos tienen que tener estímulos permanentes para generar cambios constantes. Entonces, yo no pienso que deba hacerse a diario, porque los músculos deben tener un nivel de relajación en la medida de que el músculo se educa, pero también se vuelve monótono constantemente. Es decir, que si yo hago el mismo estímulo siempre, 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 mi músculo ya no me responde en un momento determinado al mismo estímulo. Entonces, hacerlo diario, lo único que implicaría sería una cuestión importante de la medida de que nosotros si lo hacemos diario el músculo simplemente se puede adaptar y luego ya no responder. Entonces, yo no trabajaría los mismos compartimentos musculares todos los días. Haría sinergias musculares, digamos, por ejemplo, y trabajo el frontal, descansé la parte frontal, mañana trabajo la parte de pómulos, pasado mañana trabajo la parte inferior del rostro, pero yo no haría los mismos músculos todo el día. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene Botox? El Botox, no, el Botox pierde la capacidad de movimiento, pero un paciente con Botox se vuelve un paciente como si tuviera músculo denervado. Y nosotros podemos hacer activaciones sobre músculos denervados. Sí, ¿cuál es el problema? Pues que le va a hacer perder el efecto del Botox. Si yo comienzo a trabajar un músculo que está inhibido por toxina botulínica, lo único que nosotros vamos a lograr es comenzar a estimular la neurona para que se acelere más en la liberación de acetilcolina y que la vesícula de cierre de acetilcolina, que es la vesícula SNAP, donde sale la acetilcolina, se genere una sobrecarga de producción de acetilcolina. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo eso, pues es un problema porque
de alguna manera nosotros tenemos, yo no, o sea, si yo lo que quiero es estimular una toxina botulínica que se aplicó de mala manera, perfecto, haga todo el masaje del mundo y lo va a estimular y en un mes usted logra generar que esa toxina botulínica haga un proceso de inversión, es decir, que deje de ser paralizante, se absorba y usted pueda generar una musculación nuevamente. Pero como normalmente no es lo que se quiere, pero para poder determinar qué músculos masajeo y qué músculos relajo, yo tengo que entender la biomecánica de mi rostro, cuáles necesitan ser estimulados y cuáles necesitan ser relajados. Si yo no me echo una toxina botulínica, pues voy a relajar aquellos músculos que estén hipertónicos o hiperkinéticos y voy a estimular aquellos músculos que estén hipotónicos. Si ya me hice una toxina, entonces la pregunta del millón es, ¿quieres perder la toxina? Te hago masaje. ¿No quieres perder la toxina? Listo. Entonces, los músculos donde se aplicó la toxina eran músculos hipertónicos o hiperkinéticos. Entonces, voy a buscar los músculos hipotónicos que tenía afectados esos músculos hiperkinéticos o hipertónicos. ¿A qué me refiero? Si yo tengo unos músculos frontales o un músculo frontal tercio inferior que está hipertónico, por decir algo, o tercio superior que está hipertónico, entonces este tercio superior está hipertónico, que es el que me jala para arriba, marcas todas estas líneas de expresión. Entonces, acá el paciente se colocó toxina y generó relajación de estos músculos. Entonces, ¿cuáles músculos me afectaba este? Para que yo tenga que estimular. Entonces tendré el elevador del párpado, tendré la parte inferior de mi rostro que normalmente va a estar debilitada compensando esta musculatura. Entonces vamos a mirar cuáles son los músculos antagonistas que se pudieron haber afectado por esa parte del movimiento, pero los que tienen la toxina, si yo no quiero perderla, les va a bajar quietas, porque el hecho de que tenga toxina no quiere decir que el músculo no reciba el estímulo, el hecho de que tenga toxina es igual que tener un músculo denervado y nosotros vamos a trabajar desde el punto de vista vegetativo y autónomo, que el músculo también lo maneja y también puedo generar un estímulo al punto que genere totalmente el efecto contrario a que el paciente tuviera una toxina botulínica. Y ya tenemos lo que es el masaje terapéutico superficial. Dentro de este masaje terapéutico superficial, pues tendremos técnicas de fricción, presión, pero realmente la orientación será trabajar sobre estructuras que puedan guardar un poco más de información. Dentro de esas estructuras que pueden guardar más de información tendremos los compartimentos grasos, tendremos los ligamentos, tendremos los músculos, tendremos nuestro sistema venolinfático. Es decir, que esta terapia termina siendo una sinergia de acuerdo a lo que nosotros queramos trabajar y no tendremos una terapia definida. Yo en un envejecimiento puedo trabajar un drenaje linfático, puedo trabajar un masaje vegetativo a nivel o autónomo tratando de generar cambios en el tono muscular. Puedo trabajar un masaje de musculación y kinesiomasaje, un pilates facial. Puedo trabajar un masaje del sistema tegumentario que retroalimente la información dermis, epidermis y voy a necesitarlos todos dentro de la acomodación. Y no hay uno mejor para, sino hay uno ideal para y cada momento va a requerir un masaje de acuerdo a lo que nosotros vayamos a hacer o de acuerdo a lo que nosotros vayamos a trabajar. No debo demeritar en ninguna de las pieles generar algún modelo de sistema venolinfático o de recolección. Si yo no puedo hacer contactación de la piel porque la piel tiene acné, tiene pústulas, tiene pápulas, tiene una rosácea eritematosa, tiene algunas condiciones que evitan el contacto de mis manos sobre esa área. Igual voy a tener maniobras de estimulación por musculoterapia, por miolinfoquinesis, por estimulación cervical que puedo trabajar a distancia. Lo mismo va a trabajar dentro, si no puedo hacer arrastres en un paciente, no, en un paciente de, obviamente, que yo puedo trabajar en la parte de musculación, kinesio, pilates y volver a estimular varios puntos sin necesidad de tocar al paciente. ¿El masaje de musculación ayudaría entonces a corregir asimetrías faciales? Sí y no. ¿Por qué sí y por qué no? Porque yo puedo fortalecer los músculos que yo quiera fortalecer, pero lo que más me va a ayudar a mejorar las asimetrías faciales es reeducar mi sistema nervioso autónomo, que es lo que está trabajando de manera permanente. Entonces debería trabajar un masaje desde el sistema nervioso autónomo y el neurovegetativo antes de entrar dentro de la parte de musculación, porque si yo trabajo solamente la musculación, no voy a tener el resultado a largo plazo porque quien mantiene la información es el tono, no la fuerza ni la potencia muscular. Pero, y debo analizar perfectamente las asimetrías faciales para saber, ese es el problema. Por eso yo digo que normalmente un médico que realice toxina botulínica
No solamente debe saber cuántas unidades debe colocar, sino debe saber perfectamente cuántas unidades en qué músculo debe colocar para inhibir, para que no me afecte el músculo que está hipotónico. Porque si no coloca las unidades de manera correcta, pues voy a generar una asimetría. Y por eso vemos cejas en paréntesis y por eso vemos rostros con inexpresión, porque no se analizó la biomecánica muscular, y si no se analiza la biomecánica muscular, una aplicación de toxina puede ser nefasta, porque nosotros, mal o bien, arrugados con el compartimento graso corrido, con el ligamento caído, tenemos una asimetría de tono muscular en nuestro rostro, bien sea que unos músculos estén hipertónicos y otros estén hipotónicos. Pero en el momento que yo rompo esa simetría y no sé romperla, lo que yo voy a formar es simple y llanamente un rostro totalmente plástico, inexpresivo, y un rostro o con una expresión demasiado exagerada, que no es lo correcto dentro de lo que se tiene que hacer. Votos sí es bueno, votos no es malo. Yo no quiero que entren acá polémicas con votos, pero bueno, acá hay algo importante que dice, profe, o sea que al ponerse votos hace que el tercio inferior se relaje y se haga flácido por compensación, podría ser. Por eso normalmente la toxina va en este momento dentro de los procesos de armonización facial con otros procedimientos que van a hacer sustentación de la parte inferior del rostro, que si no se hacen de manera adecuada, pues obviamente en futuro podría generar esa simetría como tal. Si el Botox es malo, si el Botox es bueno, recuerden que ahorita hay demasiadas polémicas, principalmente de la edad en la que se debe iniciar la aplicación del Botox. Si realmente este neurobotox, este baby botox y estos botox en personas jóvenes realmente están efectivos, porque los estudios demuestran que a largo plazo aplicarse toxina botulínica de manera preventiva a largo plazo, lo único que va a crear es un músculo que va a generar disminución de su tono al punto de que el músculo se queda acostumbrado a esa disminución del tono y uno diría buenísimo, pero cuando yo esté viejito necesito que mis músculos, aunque me arruguen, tengan un tono muscular estable para poder mantener las estructuras faciales de manera conveniente. Entonces, no se puede presentar, porque acuérdense que el problema que nosotros tenemos es algo que yo siempre he dicho, y es que no se tienen antecedentes. Es que cuando nosotros en 50 años miren el baby botox y digan, ay, las viejas que se hicieron baby botox en el año 2000, que fue cuando comenzó el baby botox, en 40 años las que tenían 20 años van a tener 60 y seguramente van a tener unos párpados caídos y seguramente van a tener unas ojeras bastante marcadas en la simetría si comenzaron ese baby botox frontal desde los 20 años, pero eso no lo vamos a comprender hasta que no envejezcan y no sepamos cómo afectó esa pequeña disminución del tono constante y permanente y a largo plazo, dentro de a largo plazo esa contextura normal. Y eso no quiere decir que, por eso les digo, el hecho que se haga de manera tan constante, tan repetitiva, tan joven, es decir, no puedo hablar mal porque los estudios clínicos son los que están mostrando. Y pues obviamente el músculo se refiere a eso y obviamente que todas las condiciones pueden variar. Hizo blefaroplastia, ya que a las imágenes no se ve la acumulación de líquidos, no se siente la bolita como dice que no le permite parpadear bien. Se hizo blefaroplastia, pero tiene caídas. No sería normal que tenga caída de párpado superior porque pues se hizo una bléfaro. Teóricamente la bléfaro cortaría la piel, no sé la edad del paciente, dependerá de la edad del paciente y dependerá de la evolución que tenga el usuario para que nosotros podamos determinar, porque una cosa es piel, otra cosa es músculo. Si el señor hizo blefaroplastia, tiene más de 55 años, la blefaro le corrige la piel, pero no le corrige la bóveda ósea que está cerrada porque nuestra bóveda ósea se cierra, no le corrige los ligamentos, no le corrige el smash, no le corrige los músculos, entonces puede haber un origen diferente al tener esa flacidez y con la blefaro pues simplemente perdió, tiene 65 años, pues perdió. Hacerse una blefaroplastia lo único que implica es que se corte el párpado, pero no implica que el resto de las estructuras se reposicionen. Entonces digamos que teóricamente debe haber habido una preparación para la blefaro para que se reposicionen las estructuras de manera correcta, porque ya tiene 65 años. Uno dirá, hombre, es con 65 años es más que justo hacerse una blefaroplastia. Pero recuerden que hay varios factores. Listo, él se hace la bléfaro, pero ¿qué pasa con los compartimentos grasos si se fueron en esa bléfaro, si no se fueron? ¿Y qué pasa con una bóveda ósea que se está cerrando hacia la mitad del rostro? Todos los huesos de mi rostro se van hacia la mitad, todos. Y al irse hacia la mitad generan que los músculos también se vayan a la mitad, la grasa se vaya a la mitad, todo mi cuerpo en el envejecimiento cambia el punto de gravedad hacia el medio, tanto en la parte del cuerpo como en la parte del rostro. Ya a los 65 años hay esos cambios como tal. Entonces, una cosa es que yo me corte la piel y otra cosa es que quede corregido el problema.
No, y seguramente necesitará otras ayudas adicionales, ya sí a nivel de musculación, sí a nivel de reestructuración, para que el paciente pueda tener un fin como tal correcto. Me encanta este estudio clínico que fue realizado en el año 2016 porque es muy exacto sobre con la tomografía axial computarizada, en la que se hizo un estudio clínico de qué hacía el masaje a largo plazo en diferentes estructuras faciales, se midieron simetrías a nivel del rostro y se logró demostrar clínicamente que la realización del masaje de manera correcta y de manera adecuada lograba reposicionar los compartimentos grasos. Eso es supremamente importante porque hasta el momento no hay muchos equipos y no hay muchas técnicas de infiltración que permitan el reposicionamiento de los compartimentos grasos. Y hasta ahorita, hace unos 5 años para acá, estoy hablando del año 2018 para acá, fue donde los laboratorios se comprometieron a crear sustancias que pudieran llevar a entender cómo se iban a reposicionar los ligamentos y comenzaron a cambiar las sustancias y comenzaron a cambiar todo. Pero nosotros tenemos una herramienta manual muy importante que permite que de alguna manera nosotros volvamos a reacomodar esos ligamentos, volvamos a reacomodar esos compartimentos. Obviamente, al igual que la musculoterapia, al igual que la musculación. Esto es de tiempo. Es decir, que no es un masaje, no son dos masajes. Las terapias que se hicieron en este estudio clínico fueron 10 terapias y obviamente la conclusión de que se llegó era que aquí en masaje sí tenía que hacerse de manera periódica, no diaria, pero sí periódica para poder mantener los resultados y se indicaba también hacer una reacomodación muscular. Darle volumen, no. Posicionar el volumen. Nosotros no damos volumen, nosotros posicionamos el volumen. Eso quiere decir que si yo tengo un volumen de mi compartimento graso acá y lo reposiciono donde tiene que estar, yo voy a ver una volumetría, pero nosotros no damos volumen, nosotros reposicionamos estructuras a la posición que puede tener y eso lo podemos hacer a través de la masoterapia, lo podemos hacer a través del electrolifting, lo podemos a nivel de nosotros como cosmetólogos, a nivel del electrolifting, a nivel de las microcorrientes, a nivel de la masoterapia, podemos reestructurar a tener compartimentos grasos en posiciones ideales. Eso se puede hacer, pero no voluminizamos. Nosotros no voluminizamos, reposicionamos. Y a través de reposicionar logramos que el rostro se vea más armónico y las cosas estén donde tengan que estar. Si este compartimento no estaba acá, si no estaba acá, pues tiene que estar acá. Y el que está al lado tiene que estar acá y no todos aglomerados en la parte de acá o todos aglomerados en la parte de acá, sino en la parte de acá. Entonces, este estudio es muy importante respecto al reposicionamiento de compartimentos grasos. Entonces, a través del masaje facial, nosotros podemos recuperar proteínas, drenaje linfático, reeducar músculos, musculoterapia, kinesiomasaje, pilates y técnicas neurovegetativas. Y podemos adicionalmente reacomodar compartimentos y recuperar los estímulos electromagnéticos a nivel celular de la dermis, o sea que la herramienta que tenemos en nuestras manos bien usada podría ser vital. ¿Eso genera un efecto lifting? Sí y no, no es un lifting. Lifting sería muscular y nosotros cuando hacemos reposicionamiento de compartimentos grasos no estamos haciendo masajes musculares, estamos haciendo masajes en los compartimentos como tal. Si yo trabajo este masaje con un masaje de compartimentos, haría un lifting muscular. Cutáneo, se vería ópticamente la piel más tensa, no tanto más el lifting muscular, que los músculos se encuentran retraídos, no, pero sí vería una piel más tensa a partir de la repetición de la realización de los masajes. Entonces, digamos que en la terapia, lo importante es que yo sepa para qué y cómo lo estoy haciendo, porque hay gente que hace masajes y sí, mover las manos es divino, porque uno mueve las manos, pero hay muchos masajes que se vuelven de show terapia y no específicamente orientados a la fisiología. Entonces, hay gente que preocupa más cómo se ve el movimiento de las manos que lo que terapéuticamente se está haciendo. Entonces, hacen mariposas y giran las manos y suben y bajan. Eso se ve preciosísimo, pero qué tejido estás trabajando y de qué manera lo estás orientando, toca analizarlo muy bien para saber si lo que estoy estimulando definitivamente es la fricción y la estimulación electromagnética dérmica, si estoy haciendo reposicionamiento de compartimentos grasos, si lo que estoy haciendo es un drenaje linfático o venoso como tal, o si estoy generando un estímulo muscular para que de pronto el estímulo pueda ser muchísimo más profundo. Mi sugerencia es, se ha demostrado clínicamente y por eso en ese momento existen terapias estéticas, médico-estéticas para trabajar el SMASH. Se ha demostrado que si yo trabajo el SMASH, los estímulos duran mucho más tiempo que si solamente trabajo la piel.
Eso quiere decir que si yo llego a hacer estímulos ligamentarios, si yo llego a hacer estímulos musculares, se puede sostener el estímulo mucho más tiempo que si solamente me quedo haciendo fricciones superficiales de piel. Por eso las técnicas profundas están en este momento en moda y realmente trabajándolas de manera efectiva se logra una muy buena ejecución para nuestro rostro, al punto que las casas comerciales se han puesto en el trabajo de analizar y crear electroestimuladores, crear reposicionamientos con el rostro. Se puede realizar masajes si me llego con hilos de colágeno, tensores, puedo realizar drenaje, puedo realizar masajes de fricción dérmicas, pero no puedo generar musculaciones ni masajes profundos. Puedo trabajar neurovegetativo también, puedo trabajar drenaje, puedo trabajar masajes cutáneos, pero no debo trabajar masajes de arrastre ni de musculación, porque esos hilos están fijados al smash como tal y están entre los compartimentos ligamentarios y no con la tensión no quiero generar ningún daño. No sé si hasta acá tengamos alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, pues pueden o escribirla o abrir sus micrófonos. Qué silencio. Listo, chicas. Entonces les dejo acá la información. Listo, les dejo acá la información. Este es nuestro nuevo taller que iniciaba el jueves, pero va a iniciar el viernes. Y el viernes vamos a tener una clase introductoria porque me corre un poquito del tiempo para poder ajustar este taller. Entonces, para las personas que estén interesadas, apenas termine esta capacitación o el día de mañana les voy a pasar pues el temario. Para las personas que de pronto estén interesadas en el tema, en este curso se van a ver no solamente la parte de terapia manual, yo incluí la parte de microterapia, que es lo que es aplicación de microneedle con Dermapen y que va también incluido dentro de esta parte. Entonces, esto es pues para las personas que estén interesadas, la que aparece en esa fotografía en la parte de arriba es mi tía, ella me sirvió en un momento determinado para hacer una técnica manual que les explicaré y eso es solamente terapia manual con crema cosmético hidratante en una terapia de 1 hora. Obviamente vuelvo y repito, los masajes tienen que ser repetitivos y tienen que ser obviamente consecutivos para lo que ustedes quieran trabajar. Entonces, esto igual yo se los voy a pasar al grupo para las personas que estén interesadas y para que las personas que de pronto estén interesadas, pero que no tengan el dinero o que no puedan asistir, eh, el día de hoy, casas, las causas de envejecimiento por reasución ósea, ya la voy a contestar. Acá entonces lo que yo les pedí fue que fueran tomando pantallazos durante la presentación. Las personas que me etiqueten en Instagram, aquí les voy a colocar mi Instagram si no me tienen agregada. Mi Instagram es Jimena Clavijo Oficio. Para las personas que me tienen agregada, pues simplemente me etiquetan. Jimena Clavijo Oficio. Entonces tienen hasta esta noche para etiquetarme, hasta mañana a esta misma hora. Y el jueves, más o menos tipo mediodía, porque no lo voy a dejar para por la noche, voy a hacer una rifa de un cupo para el curso, pues para las personas que no, ay, perdón, debe salir, ¿no? Porque se le estaba colocando a otra persona que no puede escuchar. Jimena Clavijo Oficio. Listo. Ese sería mi Instagram. Igual ahí les voy a pasar toda la información por el grupo. Respecto a la pregunta de cómo hago para reposicionar paquetes grasos en un paciente que tenga haya generado efecto de Senectub que genere desviación ósea. ¿Qué pasa en ese caso? Y me voy a devolver acá a las imágenes anteriores, perdone, que me devuelva para atrás, para atrás, para atrás, para llegar a la parte de bóveda ósea. Acá también lo tengo. Tu. Esta digamos que es piel madura, esos son los compartimentos grasos en piel adulta mayor y los compartimentos grasos en bóvedas de osificación diferentes. Nosotros, los huesos de nuestro cuerpo tienen diferentes maneras de generar estímulos. Perdón que voy a silenciar micrófonos acá. Los huesos de nuestro cuerpo tienen diferentes maneras de generar estímulos para reosificarse o reacomodarse de cierta manera. Teóricamente, esto debería ser preventivo, debería ser profiláctico.
En el momento en que nosotros ya llegamos a un estado como el que aparece acá, donde yo cambié mis cigomáticos de posición y yo tengo un arco cigomático posicionado mucho más bajo, tengo un mandibular elevado y tengo un arco nasal subido, ¿qué va a pasar? Si yo reposiciono acá compartimentos grasos, estarían como están en mi imagen. En la parte anterior tendría un compartimento graso deflectado. ¿Qué puedo hacer? Nada. Ya en esta posición, lo único que puedo generar, que sí puedo hacer hasta la vejez, es cambios en la musculación. Es decir, que yo en el hueso no puedo cambiar nada. Puedo generar, para que el ligamento se pueda tensar un poco más, musculación de los músculos cigomáticos, de los músculos risorios y los elevadores, porque los músculos tienen la capacidad de hacer entrenamiento muscular toda la vida, pero eso no va a hacer que cambie el hueso. Eso quiere decir que con la musculación evito algo el movimiento del compartimento, porque a través de los músculos y la cimentación que estoy haciendo de los ligamentos en la tensión que hace sobre el smash lo puedo lograr, pero siempre va a tener que hacer mucho trabajo porque la bóveda ósea va a tener los ligamentos muchísimo más movidos y mucho más perdiendo todavía más la biomecánica. Pero acá no sería a partir del masaje, sería a partir de la musculación, porque el masaje no podrá reposicionar algo que el ligamento no puede contener. Eso nosotros lo hacemos normalmente de manera profiláctica o hasta que no ha comenzado una degeneración ósea como tal. Y debería haberse hecho porque si yo lo hago de manera profiláctica, mis huesos no pierden tanta posición como sucedería en el cuerpo. Sí, una historia en Instagram y es lo mismo yoga facial y lifting facial. No. Normalmente cuando nosotros hablamos de yoga, el yoga son técnicas, digamos que de alguna manera el yoga como terapia tiene una filosofía y esa filosofía involucra varios aspectos. Dentro de esos varios aspectos, el yoga involucra las contracciones excéntricas, involucra la respiración, involucra, digamos, digamos, algo más energético dentro del masaje. Y no es lo mismo yoga que pilates, son dos conceptos totalmente diferentes. El yoga trabaja las contracciones excéntricas. El pilates se vale de contracciones excéntricas y de contracciones concéntricas. Digamos que nosotros hablamos de pilates facial y lo pongo como término, pero yo prefiero hablar de musculación facial porque digamos que hacer contracciones excéntricas en el rostro sería hacer esto. Por ejemplo, voy a trabajar mis cigomáticos y quiero trabajar una contracción excéntrica de mis cigomáticos, sería algo así, estiramiento de mis cigomáticos. Pero si yo voy a trabajar una contracción concéntrica de mis cigomáticos, sería hacia la parte ascendente, hacia la parte alta, generando de inserción a origen y no de origen a inserción. Entonces, no es lo mismo. Y nosotros cuando hablamos de lifting, lo que pasa es que a través de las excéntricas también se trabaja la musculación. Y yo puedo de pronto a nivel de la excéntrica lograr una mejor calidad muscular y generar una tensión importante. De colocar un biopolímero tiene alguna manera de ayudarse con masaje, lo único que podrías hacer es drenaje linfático superficial. No puedes manejar ningún otro tipo de masaje en ese paciente. Puedes manejar drenaje linfático superficial, podrías actuar desde la parte dérmica con peeling superficiales, pero a nivel profundo no podrías hacer absolutamente nada porque obviamente ese biopolímero sobre que está sostenido, si se colocó en el rostro, normalmente involucra los compartimentos grasos y los compartimentos grasos han afectado al posicionamiento ligamentario. Entonces, si yo hago un masaje de reposicionamiento ligamentario, pues estoy moviendo el biopolímero y no es para nada conveniente mover un biopolímero. Podrías hacer un drenaje linfático de cuello, hacer estimulación cervical, maniobras periféricas, puedes trabajar desde la pilinterapia, pero definitivamente maniobras sobre área no se pueden trabajar, ni dispositivos electroestéticos tampoco. Puedes trabajar neurovegetativos, también puedes manejar estímulos de temperatura, estímulos neurovegetativos de brushing, estímulos neurovegetativos desde los comandos de tono, pero no podrías manejar ningún tipo de masaje profundo en ese paciente y pues la mejoría tampoco va a ser tan eficiente. No sé si hasta allí tengan alguna otra pregunta. Listo, nos extendimos un poquito bastante en esta parte. Esteban Pradal, me encanta cómo enseña. Gracias por compartirnos. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga a ustedes por acompañarme en esta noche. Como les digo, las que quieran ir saliendo del grupo, el grupo yo lo comenzaré a filtrar el día jueves. Y pues el día jueves sobre el mediodía yo estaré haciendo la rifa del cupo que vamos a tener.
Las personas que quieran participar, con mucho gusto las espero en la formación. Profe, una pregunta antes, en caso de que no nos llene, que no me gane la rifa, ¿en cuánto queda? Yo ya les ¿Cuánto voy a está? pasar, ya termino y les paso el Listo, formato, ¿listo? Gracias. listo, Es que profe. estaba corriendo la fecha porque la Gracias. tenía el 16 y pues lo corrí un día y para que aclarar, el viernes va a ser una clase introductoria porque yo sé que en esta semana se va a terminar de filtrar el grupo. ¿Qué significa que sea una clase introductoria? Que yo voy a avanzar netamente a anatomía y no voy a avanzar el resto del material porque para que pues las personas no se pierdan. Igual ya les voy a pasar por el chat la información. Muchísimas gracias por haberse Vale, conectado, que profe. tengan excelente noche y que Dios las bendiga y gracias por la oportunidad que me dan de comunicarme con ustedes. Gracias, 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 profe. Lorena. Gracias a ti por la oportunidad. Gracias, feliz noche. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias. Bendiciones. Gracias. Bendiciones.